Bienvenidos a todos, aquí Mr. Figgy comentando, y en este nuevo vídeo os voy a enseñar cómo alquilar NFTs en el Marketplace. Si quieres una guía rápida y sencilla, quédate hasta el final del vídeo. Sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, estamos aquí en la página oficial del Marketplace, que si estáis viendo lo he puesto en español para que sea más fácil de leer, y deberíamos de estar primeramente conectados a la web 3, ya sea por medio de MetaMask o otra aplicación que te permita, y ahí en la Polygon Chain. Obviamente primero tenéis que venir a vuestro perfil, que por ejemplo ya estamos en mi perfil, y tenemos por ejemplo este objeto aquí, que habría que seleccionarlo en este botón aquí arriba a la derecha y lo seleccionaríamos. Seleccionándolo otra vez podemos escribir el nombre del objeto, por ejemplo que es un Kali. Si queremos venderlo o alquilarlo, que en este caso vamos a hacerlo como si fuera alquiler, aquí sería la tarifa, que sería cuánto debería pagar el interesado en directamente por la transacción, que obviamente yo voy a poner eso, por así decirlo, 0, que sería más fácil, y aquí el porcentaje de recompensa que te vas a llevar tú por cada victoria que realice la persona que ha alquilado el NFT. En este caso, para el ejemplo, voy a poner 1. Aquí sería el periodo del préstamo que va a durar, por ejemplo vamos a poner que sean 11 días, y la recompensa de NFT. Esto se refiere que si en una partida de la persona que ha alquilado el NFT consigue un ítem NFT, pues o te lo quedas tú o se lo queda la persona que está alquilando el objeto. En este caso habría que decir que es mejor que fuera el arrendatario, y crearíamos lo que es la transacción, la aceptaríamos y tardaría unos segundos hasta que se realizará la transacción. Voy a dar un par de consejos que creo que pueden venir bien a las personas que todavía no hayan hecho esto. Como estáis viendo aquí, uno de los mejores consejos es que no pongáis tarifa de alquiler, porque normalmente la gente cuando viene a alquilar algo lo suele por así decir buscar por lo más bajo a lo más caro, y obviamente la gente busca directamente, mira, este que vale 0 voxel, pues mira, me viene bien porque no tengo que pagar ninguna transacción, y es mucho más fácil a la hora de tener, por así decirlo, clientes. Y lo segundo también, que hacen que no tengan que pagar ninguna transacción en la red de Polygon. Así que creo que es un consejo a tener en cuenta. Y diría que esto es todo por la guía de cómo alquilar NFT en el Marketplace. Si tenéis alguna duda, dejadme en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.